El sol caía a plomo sobre el desierto de Arizona. El aire temblaba con el calor y la tierra, reseca, se agrietaba bajo un cielo implacable. Nadie, ni siquiera el más curtido de los vaqueros, podría imaginar el infierno que se avecinaba. Un grito agónico, apenas audible entre el silbido del viento, rompió la quietud. Era un grito de desesperación, de dolor puro que helaba la sangre. A unos metros, atado a un poste carcomido por el sol, un joven potro luchaba por su vida. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban el terror absoluto. Llevaba días sin agua ni comida, abandonado a su suerte por un hombre cruel, un tal Jedediah Stone, conocido en la región por su despiadada avaricia. El potro, exhausto, intentaba inútilmente liberarse de las cuerdas que lo aprisionaban, pero cada esfuerzo solo lograba tensarlas aún más, clavándose en su piel. La sed lo consumía y el sol abrasador le quemaba la piel. La muerte, lenta y dolorosa, era su único destino. Pero lo que Jedediah Stone no sabía era que su acto de crueldad no quedaría impune. Nadie imaginaba que la sed de venganza se gestaba en el corazón del pequeño potro. Si están disfrutando esta historia, déjennos saber con un like. Comenten desde qué país nos están escuchando. A pocos kilómetros de allí, en un rancho solitario, vivía Caleb, un viejo vaquero de 70 años, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas por el trabajo. Había visto de todo en sus años en el viejo oeste, desde duelos a muerte hasta estampidas de ganado. Pero en el fondo conservaba un corazón noble y una profunda compasión por los animales. Caleb era conocido por su habilidad para domar caballos salvajes, pero su verdadera pasión era proteger a los más débiles. Su rancho era un refugio para animales heridos y abandonados, un oasis de esperanza en medio de la desolación. Una mañana, mientras revisaba sus caballos, Caleb sintió un presentimiento. Una inquietud extraña lo invadió, como si un grito silencioso lo llamara. Montó a su viejo caballo, Trueno, y se adentró en el desierto, guiado por una fuerza invisible. Cabalgó durante horas, bajo el sol implacable, hasta que, a lo lejos, divisó una figura solitaria. A medida que se acercaba, el grito del potro se hacía más audible, más desgarrador. Caleb sintió que la sangre se le helaba en las venas al ver la escena. La crueldad de Jedediah Stone lo llenó de una furia contenida. Sabía que tenía que actuar, que no podía permitir que el potro muriera de esa manera. Caleb desmontó de Trueno y se acercó al potro con cautela, hablándole con voz suave y tranquilizadora. El potro, asustado, intentó alejarse, pero Caleb logró acercarse lo suficiente para acariciarle el hocico. Sus manos temblaban ligeramente al sentir la fragilidad del animal. Con un cuchillo que siempre llevaba consigo, cortó las cuerdas que lo aprisionaban. El potro, libre al fin, se desplomó al suelo, exhausto. Caleb lo levantó con cuidado y lo llevó hasta Trueno, donde lo acomodó sobre su lomo. Lentamente emprendieron el camino de regreso al rancho, con el potro débil y tembloroso. Al llegar, Caleb atendió al potro con dedicación, le dio agua fresca y comida suave y lo mantuvo abrigado durante la noche. Poco a poco, el potro comenzó a recuperarse, ganando fuerza y confianza. Caleb lo llamó Esperanza porque representaba la esperanza de un futuro mejor. A medida que pasaban los días, Caleb y Esperanza desarrollaron un vínculo especial.
El potro lo seguía a todas partes, como si supiera que le debía la vida. Caleb, a su vez, encontraba en Esperanza una compañía leal y una razón para seguir adelante. Pero lo que ambos ignoraban era que la venganza de Esperanza estaba a punto de desatarse. Jedediah Stone, mientras tanto, se frotaba las manos con satisfacción. Había abandonado al potro porque no le servía para nada. Era demasiado pequeño y débil. No se imaginaba que alguien lo encontraría y lo salvaría. Su único objetivo era enriquecerse a costa de los demás, sin importarle el sufrimiento que causaba. Era un hombre cruel y despiadado, sin escrúpulos ni remordimientos. Un día, mientras se encontraba en el salón del pueblo, Jedediah escuchó rumores sobre un viejo vaquero que había salvado a un potro abandonado. La sangre se le heló al instante. Supo que se trataba de Esperanza, su potro. La idea de que alguien se hubiera atrevido a desafiarlo lo llenó de furia. Juró vengarse de Caleb y recuperar a Esperanza, sin importarle las consecuencias. Reunió a un grupo de bandidos y se dirigió al rancho de Caleb, dispuesto a usar la fuerza para conseguir lo que quería. Mientras compartimos esta historia extraordinaria, nos emociona saber que nuestras voces llegan a corazones de todo el mundo. Si esta historia los está impactando, comenten desde qué país nos están escuchando. La noche era oscura y silenciosa cuando Jedediah y sus bandidos llegaron al rancho de Caleb, rodeado la casa y se prepararon para atacar. Jedediah, con una sonrisa maliciosa en el rostro, dio la orden de abrir fuego. Los disparos resonaron en la noche, rompiendo la tranquilidad del desierto. Caleb, al oír los disparos, se levantó de un salto y tomó su rifle. Sabía que Jedediah había venido por Esperanza y estaba dispuesto a defenderla con su vida. Esperanza, asustada, se escondió detrás de Caleb, temblando de miedo. Pero lo que Jedediah no sabía era que Esperanza no era un potro indefenso. Durante su tiempo en el rancho había aprendido a defenderse, a usar sus dientes y sus cascos para protegerse. Y ahora estaba lista para vengar el sufrimiento que Jedediah le había causado. El tiroteo se intensificó. Caleb, con su puntería certera, derribó a varios bandidos, pero eran demasiados y pronto se vio superado en número. Jedediah, aprovechando la confusión, intentó acercarse a Esperanza, pero la potra, con una agilidad sorprendente, lo esquivó y le propinó una patada en el estómago, dejándolo sin aliento. Jedediah cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Esperanza, sin darle tiempo a recuperarse, lo atacó de nuevo, mordiéndole la pierna. Jedediah gritó de dolor y rabia. Sus bandidos, al ver a su líder en peligro, intentaron socorrerlo. Pero Esperanza, con una furia incontrolable, los atacó a todos, derribándolos uno tras otro. Caleb, al ver la valentía de Esperanza, se sintió orgulloso. Sabía que el potro era capaz de defenderse solo y que no necesitaba su ayuda. Se concentró en los bandidos restantes, disparándoles con precisión y determinación. Poco a poco, los bandidos fueron cayendo, hasta que solo quedó Jedediah tirado en el suelo, derrotado y humillado. Caleb se acercó a Jedediah con el rifle en la mano. Jedediah lo miró con odio y resentimiento. Sabía que su final estaba cerca. «Mátame, viejo», dijo con voz ronca. «Pero no creas que has ganado.
Siempre habrá alguien como yo dispuesto a hacer el mal. Caleb lo miró con tristeza. No te mataré, Jededía, dijo con calma, pero tampoco te dejaré ir. Te entregaré a la justicia para que pagues por tus crímenes. Caleb ató a Jededía y lo subió a su caballo, llevándolo al pueblo para entregarlo al sheriff. Los bandidos restantes, al ver a su líder capturado, huyeron despavoridos. Esperanza siguió a Caleb y Trueno, cabalgando a su lado como una fiel compañera. Al llegar al pueblo, Caleb entregó a Jededía al sheriff, quien lo encerró en la cárcel. La noticia de la captura de Jededía se extendió rápidamente por toda la región y la gente celebró la justicia que se había hecho. Caleb y Esperanza se convirtieron en héroes, símbolos de la valentía y la compasión. Regresaron al rancho, donde continuaron viviendo juntos, en paz y armonía. Esperanza se convirtió en una yegua fuerte y hermosa, y Caleb se sintió orgulloso de haberla salvado. Pero la historia de Esperanza no terminó ahí. Años después, Esperanza tuvo un potro, al que llamaron Trueno, en honor al caballo de Caleb. Trueno heredó la valentía y la lealtad de su madre y se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la región. La historia de Esperanza y Caleb demostró que incluso el animal más pequeño y vulnerable puede encontrar la fuerza para superar la adversidad y defender lo que es justo. La leyenda de Esperanza, el potro que clamó venganza, se transmitió de generación en generación, inspirando a muchos a luchar por la justicia y la compasión. Y así, el viejo Oste se convirtió en un lugar mejor, gracias a la valentía de un viejo vaquero y a la sed de justicia de un pequeño potro. La historia de Caleb y Esperanza es un testimonio del poder del amor y la redención. Demuestra que incluso en los lugares más oscuros siempre hay esperanza de un futuro mejor. Una luz que guía a los perdidos, un camino que nos lleva hacia la justicia. La memoria de este valiente animal aún resuena en el corazón de todos aquellos que creen en la bondad. ¿Cómo reaccionarías tú ante tal crueldad? Cuéntanos en los comentarios. Si esta historia de esperanza removió algo en sus corazones, comenten qué lección se llevan. Dale like si disfrutaste esta leyenda del viejo oeste. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Hasta nuestra próxima aventura. Recuerden que la bondad siempre triunfa.